de la revisión que iniciamos de fracturas alrededor del codo en pediatría. Entonces, segundo, eso. Ya habíamos hablado entonces de fracturas del olecrano y fracturas del radio proximal. Entonces lo que vamos a revisar hoy son las fracturas de ambos epicóndilos en los pacientes pediátricos. Cabe resaltar nuevamente los principios en las lesiones del codo. El primero, pues, evaluar toda la extremidad. El segundo es que según la clínica del mecanismo del trauma siempre se debe pensar en lesiones asociadas. Y el tercero es el uso de radiografías comparativas. Siempre van a ser una herramienta muy útil en estos pacientes. Un segundo que me está saliendo un letrero aquí. Bueno, epidemiológicamente habíamos resaltado pues en este estudio de 488 pacientes y habíamos dicho pues más o menos cuál era la frecuencia en porcentaje. En este caso, las fracturas del epicóndilo medial son menos frecuentes que las del olecranon, pero más frecuentes que las del radio proximal. Y como vamos a ver, las del epicóndilo lateral como tal no se pueden considerar igual a las fracturas del cóndilo lateral, aunque epidemiológicamente se metan o las metan dentro de las fracturas del cóndilo lateral. Y digamos, con respecto a las edades, en este caso las fracturas del epicóndilo medial fueron más frecuentes en niños mayores de 11 años. Cabe resaltar también, y es muy importante, sobre todo para mis compañeros, recordar cómo se da tanto la osificación como la fusión de los núcleos de crecimiento. Sabemos que existen varias mnemotecnias como el CRITOE para recordar más o menos la edad promedio a la que se da pues, la osificación de estos núcleos de crecimiento alrededor del codo, y pues en este caso del tema que voy a hablar de cada uno, pues se resaltará. Entonces vamos a empezar con las fracturas del epicóndilo medial. A manera de introducción, entonces, corresponde más o menos al 12% de todas las fracturas del codo. Generalmente, como vimos, en niños entre 9 a 14 años, mucho más frecuente en niños mayores de 11 años. Y es mucho más frecuente en varones hasta 4 veces. Está asociado con una luxación del codo hasta en el 50% de los casos, y lo interesante es cuando, digamos, una de las consecuencias que puede ocurrir es que el fragmento se puede meter o haber una intrusión del fragmento a la articulación, que puede ocurrir hasta en el 18% de los casos. Entonces, siempre que nosotros veamos una intrusión del fragmento, siempre tenemos que pensar que el paciente se haya luxado. ¿Y por qué pasa eso? Pues es que en pediatría, por lo menos dentro de lo que leí, muchos de los pacientes que pudieron haber tenido una luxación del codo pueden llegar reducidos al servicio de urgencias. Entonces es uno de los parámetros a considerar. Y la lesión del nervio cubital ocurre hasta en el 16% de los casos y puede aumentar a un 50% si hubo una intrusión del fragmento dentro de la articulación. Dentro de las consideraciones anatómicas, mencionábamos entonces la osificación de este fragmento, pues empieza generalmente entre los 4 y los 9 años y es el último en fusionarse, demorándose incluso hasta los 20 años de edad. Es considerado entonces esta estructura anatómica como una apófisis, y como apófisis no participa en el crecimiento longitudinal del hueso, pero da origen a estas dos estructuras muy importantes. Uno es la masa pronoflexora, muy grande, ¿cierto? Y dos, al ligamento colateral ulnar. Sabemos que tiene 3 porciones y cuya porción anterior es el principal restrictor de las fuerzas en valgo en el codo. Es considerado entonces una estructura realmente extraarticular, ¿sí? Pues en niños más pequeños puede que la cápsula incluya, Dani, yo creo que te compartí el mouse tuyo, no, por eso estás aquí arriba, para que lo dejes de compartir. Es una estructura extraarticular.
es una estructura extraarticular. En niños más pequeños, la cápsula podría incluirse hasta la parte superior del epicóndilo, perdón, del epicóndilo, pero ya cuando el niño pues, va creciendo y se va dando la dosificación y la fusión, realmente es una estructura que es considerada extraarticular y por ende su lesión no daría efusión. Dentro de los mecanismos de trauma que se han mencionado en la literatura realmente son varios. El primero de ellos es que si presenta una fractura o incluso una conminución del fragmento, esto generalmente es dado por un trauma directo sobre el epicóndilo, como en la radiografía que estamos mostrando a la derecha. Pero luego tenemos los mecanismos avulsivos. Y cuando se genera una avulsión puede haber tres mecanismos de trauma diferentes. El primero de ellos es la caída típica que puede generar lesiones en el codo y es la caída con el brazo en extensión y con una fuerza en valgo. En este caso se le adicionaría la dorsiflexión de la muñeca y de los dedos y como habíamos mencionado, en este mecanismo pues se pueden empezar a generar lesiones, por ejemplo en la cúpula radial, en el olecranon y en este caso del epicóndilo medial. En este mecanismo de trauma, el responsable sería la masa pronoflexora que tracciona el epicóndilo medial y lo avulsiona. El segundo mecanismo sería el lanzamiento en los pacientes que son lanzadores o que su deporte es la lucha. Recordemos que en las fases de lanzamiento hay un momento que es un valgo importante del codo y en ese momento en los niños, en estas fuerzas en valgo, la misma masa pronoflexora puede generar una avulsión del epicóndilo medial. Y finalmente tenemos el contexto de los pacientes que hacen una luxación. Aquí generalmente es por el ligamento colateral ulnar quien hace la avulsión del fragmento del epicóndilo medial. Cuando tenemos que evaluar las clasificaciones, hay varias reportadas en la literatura. De lo que encontré que podría ser un poco más útil a la hora de tomar una decisión quirúrgica sería esta clasificación de Watson-Jones. En esta clasificación de Watson-Jones básicamente se divide en cuatro tipos, perdón. La tipo 1 serían las fracturas no desplazadas, que en esta clasificación se considera el valor de 5 milímetros, en este caso entonces serían menos de 5 milímetros. La tipo 2 son las fracturas desplazadas más de 5 milímetros. Las tipo 3 son aquellas que tienen una intrusión del fragmento de la articulación en un paciente que no se luxó. Como les dije, la mayoría son en contexto de luxación, pero también se han reportado casos de intrusión a la articulación sin luxación. La tipo 4 entonces serían aquellas que presentaron alguna luxación. Desde el punto de vista clínico, entonces, muy similar a otras lesiones en el codo, digamos, la diferencia es que si hay una lesión aislada del epicóndilo, no encontraríamos una efusión importante y ni siquiera una limitación tan importante de los arcos de movilidad. Si tenemos un paciente que está con efusión y que tiene un dolor muy intenso, tenemos que tener en cuenta o en mente que este paciente puede tener lesiones asociadas. Y lo mismo, si tenemos una limitación importante en los arcos de movilidad, incluso podríamos estar pensando que el paciente, si aparte del dolor medial, podría tener incluso el fragmento de manera intraarticular. Con respecto a la luxación, digamos que es muy importante resaltar el hecho de que siempre que estemos en contexto de una luxación, tengamos la radiografía y evaluemos esas lesiones, y después de que hagamos el método de reducción, tenemos que evaluar muy bien y documentar en la historia clínica cómo es la estabilidad del codo después de la reducción y en todos los planos. En este caso, es muy importante la información cuando hay lesiones del epicóndilo medial con respecto al estrés en valgo para evaluar la estabilidad siempre comparativa para, digamos, esto puede ser un determinante, como lo vamos a ver, en una decisión definitiva con respecto a esta lesión.
Y como sabemos que el canal del cubital está ahí posterior pasando pues el nervio, entonces es muy importante la evaluación del nervio cubital. Les digo que hay algún porcentaje importante de lesiones de este nervio, sobre todo si hay intrusión del fragmento. Entonces evaluar muy bien el componente digital, perdón, de la sensibilidad en toda la parte pues digamos de la región del quinto dedo, y la parte motora pues evaluando los interocios con la apertura y cierre de los dedos. Dentro de las imágenes diagnósticas, entonces, aquí, aparte de la radiografía AP y lateral, los autores describen que es importante complementar los estudios con una radiografía oblicua interna, generalmente es a 45 grados de inclinación, y donde, digamos, los signos, digamos que como sabemos, los núcleos de osificación y hemos visto que muchas veces, por ejemplo, los médicos generales se pueden confundir con fracturas con respecto a la osificación de estos huesos. Entonces, dentro de los signos más importantes es uno, que haya una pérdida del paralelismo que tiene el centro de osificación con su región, pues digamos, metafisiaria, y lo otro es que la amplitud o la distancia que hay entre el centro de osificación y la región metafisiaria se amplíe de manera importante. Incluso el fragmento se puede rotar, como estamos viendo en estas radiografías AP lateral y oblicua, donde claramente pues eso, el centro de osificación no está ubicado en una posición normal. Se ha descrito que siempre que haya una avulsión del epicóndilo medial, siempre el desplazamiento de esto va a ser distal y anterior. Entonces, digamos que esto puede ser predecible y es otra de las ayudas. Recordemos que la radiografía comparativa siempre va a ser una herramienta muy útil para nosotros poder evaluar estos pacientes. Y como habíamos mencionado, generalmente no hay signo del cojinete. Si está presente, pues ya tenemos que pensar si el paciente tiene otras lesiones asociadas. Existe mucha controversia en este tipo de fracturas el poder definir cuánto es el grado de desplazamiento, porque se ha descrito que, por ejemplo, la medición en la radiografía AP nunca va a ser igual a la radiografía oblicua, y muchos de los autores consideran que la medición del desplazamiento en la radiografía oblicua pudiese ser un poco más preciso a la hora de determinar, digamos, el grado de desplazamiento. Y obviamente definir el grado de desplazamiento es muy importante para definir, digamos, el manejo final. Entonces, se han hecho múltiples estudios evaluando la precisión del desplazamiento en radiografías, tanto AP como lateral como oblicua, y se han comparado con las tomografías. Incluso en dos estudios, en uno, descubrieron que la diferencia del desplazamiento medido por radiografía cuando se comparó con tomografía era casi de 8 milímetros, y en otro de los estudios, donde cogieron 11 pacientes, se les realizó radiografías y se consideró fractura no desplazada, a esos 11 pacientes se les hizo tomografía y en 10 se consideró desplazada la fractura, tomando como referencia el valor de 5 milímetros, como en la clasificación que les mencioné. Entonces, empieza aquí la duda de qué tan fidedignos pudiesen ser los estudios anteriores para definir qué pacientes operar y qué pacientes no, si realmente ni siquiera tenemos claro cómo debemos medir el desplazamiento en estos pacientes. En este artículo, el autor Klatt en el 2012 hace como un parámetro tratando de ser lo más objetivo posible de cómo pudiésemos medir el desplazamiento. Él básicamente hace una línea sobre el eje diaficiario y una línea perpendicular que pase sobre el borde inferior de la fosa coronoidea, y ubica el punto central del epicóndilo, y lo que hace es medir la distancia que hay entre esta línea perpendicular y el punto central. Digamos que esto mejoró un poco la correlación intra e interobservador, sin ser pues también perfecta, y en la lateral lo mismo, pero con una línea sobre toda la cortical posterior del húmero y ubicando el punto central del epicóndilo. En este caso, pues la medida fue aproximadamente de 7 milímetros. Ese pudiese ser una de las ayudas que está reportada en la literatura para hacer la medición del desplazamiento.
Y habíamos mencionado, digamos, un punto importante y es la intrusión del fragmento a la articulación. ¿Cuándo lo debemos sospechar? Uno, si usted no está viendo, pues por eso es muy importante conocer la edad del paciente para yo saber si ya el centro de dosificación tiene que estar. Entonces, si debe estar y no se ve, sospeche que está dentro de la articulación. ¿Cuándo más? Si el paciente tiene un bloqueo en la extensión o si el paciente está luxado y no podemos, o sea, la reducción se hace imposible, siempre tenemos que sospechar que haya una intrusión de ese fragmento en la articulación. Y si usted está viendo que ya está el fragmento metido en la articulación, entonces sospeche que es el paciente, lo más seguro es que se luxó, en caso de que aparentemente cuando le llegue a usted esté reducido. Y lo otro y que mencionaba era que muchas veces, por ejemplo, en esta radiografía, se podrían confundir con que este fragmento fuera el centro de osificación de la tróclea. Entonces, ojo, sabemos que en pacientes menores de 8 años no debe haber osificación de la tróclea y si estamos viendo esto, entonces no es la tróclea, lo más segundo es que es el epicóndilo. Entonces esa es otra de las claves que nos daban. No, ¿qué pasa si no se reconoce, si pasa desapercibido? Entonces se ha descrito en la literatura que este fragmento se puede consolidar sobre la tróclea. Esto básicamente se traduce que el paciente tenga una limitación importante en los arcos de movilidad e incluso generar una artrosis. Y lo segundo es que se ha descrito que se pueden generar bandas fibrosas entre el músculo pues de la masa que trae pues el epicóndilo, entonces una banda fibrosa entre el músculo y el nervio. 50% de estos pacientes tienen síntomas del nervio ulnar, que si bien la mayoría son leves a moderados, algunos de estos pacientes pueden tener síntomas severos de atrapamiento del nervio cubital. Este es otro de los ejemplos de uno de los pacientes que después de la reducción el fragmento quedó totalmente atrapado en la articulación. Otra de las herramientas que han descrito algunos autores que también pudiese ser incluso útil a la hora de tomar decisiones terapéuticas es el realizar radiografías con estrés. Estas radiografías se pueden hacer básicamente de dos maneras. Uno, que es una manera la más sencilla y es básicamente pedirle al paciente que haga una abducción del hombro a 90 grados y con una flexión del codo de aproximadamente 60 grados, dejándolo caer al aire para que se haga una fuerza en valgo sobre el codo. Se toma la radiografía de esta manera. Y lo otro es utilizar el telos, que sabemos que es una herramienta útil para evaluar la estabilidad de algunas articulaciones, generando un estrés con unos newtons medidos previamente. Entonces, básicamente, ¿para qué han utilizado los autores esta herramienta? Para medir y comparar cuánto es el grado de apertura que se puede generar medido aquí en toda la unión articular en la región medial del codo, como les estoy mostrando en la imagen. Pues realmente en los estudios, cuando uno ve la diferencia con respecto al lado sano, la apertura que se considera, o sea, básicamente es que si hay apertura se considera positivo. No encontré un valor que diga, no, mayor de 5, mayor de 10 milímetros se considera una apertura positivo, sino que simplemente si hay una apertura que sea mucho más, pues que sea más grande que el lado sano, entonces se consideraría una apertura positiva y esto algunos autores lo han considerado de manera controvertida como parte del tratamiento. Entonces el tratamiento, como les mencionaba, por todo lo que les he dicho que es controversial, es muy controversial y los resultados han sido muy comparables como les voy a mostrar a continuación. Dentro de las indicaciones quirúrgicas, las absolutas solo son dos, y es pacientes que tengan fracturas abiertas o luxofracturas abiertas, y todos los pacientes que tengan un fragmento intraarticular, está claro que esos pacientes hay que operar. Y dentro de las indicaciones relativas está el desplazamiento. Pues digamos, antiguamente se consideraban 10 milímetros como el rango ideal, pero se ha ido bajando a 5 milímetros como en la clasificación o incluso tan bajo como a 2 milímetros. Entonces, digamos que con respecto al desplazamiento, existe ahí, digamos, como la duda. Lo otro es la inestabilidad en valgo del codo, la disfunción del nervio cubital y en deportistas o trabajadores que si le sumamos esas radiografías con estrés, sobre todo esos deportistas de alto rendimiento, aquí es donde muchos de los autores consideran que si eran deportistas o trabajadores pesados, pues que requerían mucho las manos,
Si esta radiografía les daba una apertura anormal, entonces ya se consideraban como decisión para el manejo quirúrgico. Por eso les digo que es un poco controvertido. Con respecto al manejo se ha descrito que, pues, digamos, en estas fracturas que no son desplazadas, que sea un paciente que no es deportista ni trabajador, pues, que exija mucho sus manos, entonces estos pacientes pueden ser llevados a manejo conservador. En general, algunos hacían unas inmovilizaciones con yeso largo, cortas en general por 10 días más o menos, pero otros sí los llevaban entre 3 a 4 semanas. Hay que considerar en el manejo conservador que la mayoría de los pacientes hacen no uniones, pero la mayoría de esas no uniones son asintomáticas, incluso cuando se compararon con el manejo quirúrgico, realmente por lo menos en resultados no hubo diferencia. Incluso en estudios que hacían manejo conservador con desplazamientos tan grandes de 15 milímetros. Por eso les digo, es un poco controvertido. Con respecto al tratamiento quirúrgico, entonces existen varias de las opciones. La primera de ellas es quitar ese fragmento y hacer un avance de los tejidos blandos hacia la huella, pero digamos no es el preferido porque se ha descrito que estos pacientes quedan con un dolor crónico importante. Entonces las otras tres sí son opciones, digamos, un poco más utilizadas. Uno es simplemente utilizar suturas para traer el fragmento a la huella. Aquí se consideraría, sobre todo en pacientes que tenemos fragmentos muy pequeños o tenemos una conminución, entonces ahí, digamos, las suturas serían una herramienta. Tenemos los tornillos canulados, idealmente con arandela, para dos objetivos: uno, para aumentar la fijación, ¿cierto?, más estable y cumplir el principio de compresión, y dos, para evitar que la cabeza se sumerja en el fragmento. Aquí serían niños más grandes y fragmentos que sean más grandes. Y los pines se utilizaría en niños más pequeños y en fragmentos que sean más pequeños, que consideraríamos no le cabe pues como un tornillo. Existen algunos tips quirúrgicos a la hora pues de hacer la reducción y la fijación en estos pacientes. Uno es lo que se describe como la maniobra de Roberts. No encontré una imagen que pudiera pues, representar esta maniobra, pero es muy sencilla y es básicamente con el brazo en extensión, hacemos un valgo del codo, una supinación extrema y una dorsiflexión de la muñeca. Esta maniobra se utiliza para hacer una extracción del fragmento intraarticular y se ha visto pues que puede ser exitosa. En caso de que no se haya logrado, pues hay que hacer una reducción, pues hay que abrir el paciente y sacar el fragmento. Lo otro es hacer la maniobra del ordeño. La maniobra del ordeño es básicamente, como les muestro en esta imagen, con una banda Smash, de distal a proximal vamos haciendo un ordeño de toda esa masa del antebrazo y vemos como la imagen, a medida que nos acercamos, pues toda esa masa pronoflexora con el fragmento va a ir acercando el fragmento a la huella. Digamos que después de eso, uno de los tips es, incluso de manera percutánea, fijar el fragmento con unos pines percutáneos para mantener la reducción, y ya después decidimos con qué vamos a hacer la fijación definitiva. Hay consenso en cuanto que a no todos los pacientes se le tiene que hacer ni exploración ni transposición del nervio, digamos, de manera rutinaria. ¿En qué caso se podría considerar? En aquellos pacientes que tengan signos de una neuropatía severa, donde usted ya debe considerar en ese paciente que sí se debe hacer una neurolisis del nervio, y ya debe, porque digamos se ha descrito que cuando se hacen transposiciones en agudo, tiene mayor riesgo de que el nervio se desvascularice y por ende, pues digamos, se afecte de alguna manera. Parte de las descritas en la literatura en estos pacientes que tienen algún grado de compromiso del nervio, leve a moderado, casi el 100% de los pacientes se recupera solito. Aparte del procedimiento quirúrgico, los autores consideran inmovilizar estos pacientes más o menos de 7 a 10 días. En general, se puede hacer una inmovilización ya sea con o sin brace. Algunos consideran el brace importante para proteger el codo de esas, pues digamos, después de que le quitan el yeso en esos 10 días, proteger el codo de, pues, de ese estrés en valgo que puede haber en el codo, entonces como para proteger la reducción y la fijación que se utilizó. Entonces, esto es básicamente, esto es una de las clasificaciones que hay con respecto al atrapamiento del nervio
cubital, en este caso sería un tipo 2, donde el atrapamiento se puede dar cuando, digamos, se atrapa el nervio en la fractura del epicóndilo medial. Los otros casos son en casos de luxación del codo. Este es uno de los ejemplos entonces que mostraban de una fijación. Es muy importante que cuando se hace la fijación, tanto con pines como con tornillos, que podemos utilizar un tornillo, dos tornillos, uno que puede ir hacia la parte superior y otros a la parte epifisiaria, o incluso dos hacia la parte superior, lo más importante es que se debe evitar la invasión del tornillo en las fositas, obviamente por lo que implica en el movimiento del paciente. Entonces, idealmente como de rosca parcial, lo mismo que hacemos en adultos en el maléolo medial, para cumplir el principio de compresión. Incluso algunos tienen una clavecita y es coger un bicril, amarrarlo como al tornillo con el fin de, con este mismo bicril, hacer un cierre de los tejidos blandos aproximado hacia la región del fragmento del epífisis. Entonces, ¿qué resultados en estudios comparativos hay? Entonces, no les traje ninguno específico porque la mayoría son de muy mala calidad, incluso hay una revisión sistemática que es la que referencio aquí, y trata de recopilar los estudios que hay, y básicamente este es el resumen. Primero, que realmente hay una mayor tendencia a hacer un manejo quirúrgico en este tipo de lesiones. Dos, que las tasas de consolidación son 9 veces mayores con el manejo quirúrgico que con el no quirúrgico, pero como les dije, a pesar de que la mayoría de los pacientes con manejo conservador hacen no uniones, no implica que sean sintomáticas ni implica que tengan menos resultados funcionales. No se encontró una diferencia en dolor, en síntomas del nervio o reintegro deportivo. Con respecto a la pérdida del rango de movilidad, sí se ha descrito que puede hacer más en las quirúrgicas, pero acá hay un sesgo, porque es que generalmente las quirúrgicas son fracturas abiertas, fracturas que son muy desplazadas o que tienen una intrusión del fragmento. Entonces esto ya implica que el paciente tiene una lesión más grave y por ende estos pacientes pueden tener con algún grado de pérdida de la movilidad. Se ha descrito pérdidas que pueden ir tan bajas hasta de 6 grados como tan grandes hasta de 37 grados de flexión. Y existe mayor tendencia a hacer reintervenciones, sobre todo a largo plazo, en los pacientes con manejo conservador. Generalmente no describen qué tipo de reintervenciones o secundario a qué, pero sí se describe un porcentaje hasta del 37% de reintervenciones en los pacientes con el manejo conservador. Finalmente, este es uno de los algoritmos que se describe en el libro de Wilkins, de Rockwood y Wilkins, donde ellos describen, por ejemplo, su valor, su límite es 2 milímetros en los pacientes que tienen desplazamientos menores de 2 milímetros. Con un nervio cubital que está normal, pues simplemente el paciente se inmoviliza para ellos más o menos entre 5 a 14 días. Si el desplazamiento es mayor de 2 milímetros en un paciente que no tiene compromiso del nervio cubital, se hace la decisión con la familia, una decisión conjunta entre si operar al paciente o inmovilizarlo. Ya si el paciente tiene ese desplazamiento, pero con un compromiso del nervio cubital, que como les dije debería de ser severo, porque los leves y los moderados también no necesariamente hay que explorar el nervio, entonces en este caso se exploraría el nervio y se hace la reducción. Y siempre que tengamos un fragmento encarcerado tenemos que pensar en operar el paciente. Y ya de las fracturas del epicóndilo lateral, realmente es muy corto y no hay mucho que decir. Realmente digamos, lo más amplio que encontré en la literatura y con una ardua búsqueda fue en el libro de Rockwood y Wilkins, donde incluso el capítulo donde lo meten son otras fracturas menos comunes alrededor del codo, donde meten las del cóndilo medial y los de, digamos, la fisis distal. Aquí meten entonces las del epicóndilo lateral. ¿Y qué podemos decir, pues, o qué mencionan en el libro de este tipo de fracturas? Primero, que solo hay algunos reportes, muy pocos, sobre todo hechos en libros. ¿Qué tenemos anatómicamente de este centro de osificación? Que es el último en osificarse generalmente después de los 10 años. Con respecto al mecanismo en que se puede lesionar, lo mismo se ha descrito que puede ser o un mecanismo directo, un trauma directo, o un trauma en varo que genere una avulsión de esa región. Pues sabemos que ahí está también la masa supinoextensora. Estos dos autores sí describieron que el grado de desplazamiento de esta fractura depende de dónde termine la línea
de fractura a este nivel. Entonces ellos dicen que si la línea de fractura se da entre el extensor carpi radialis longus y el origen del extensor común, o sea, a este nivel, el desplazamiento sería leve. Pero si la línea de fractura llega a comprometer el área del origen del extensor común, ahí es donde se generaría un desplazamiento considerable. Con respecto a la patoanatomía, se ha dicho que cuando va a empezar una osificación, aquí no ha empezado, pero cuando va a empezar, generalmente digamos, la metáfisis y ya el centro de osificación del capitelo toma una forma de 3 debido a que ya, digamos, el centro de osificación se genera en toda la región central de esta zona. Entonces, la osificación se describe que inicia en la región central y se va extendiendo tanto a proximal como distal, como vemos aquí en la imagen de abajo, donde inició en la región central y se va extendiendo. Entonces, describen que muchas veces esta separación, cuando empieza la osificación, se confunde frecuentemente con fracturas del epicóndilo lateral y no, es la osificación normal que empieza a ocurrir. Lo otro es que realmente cuando se empieza a fusionarse desde la parte distal. Entonces empieza a quedar una brecha proximal y también se cree que hay una avulsión y no es la osificación normal del epicóndilo. Lo otro es que la fractura del cóndilo lateral, generalmente la línea de fractura se puede extender hasta la parte proximal de la línea de osificación. Entonces, muchas veces las fracturas del cóndilo lateral incluyen el epicóndilo lateral y como les decía, muchas veces por eso pues ni siquiera están registradas, sino como fracturas del cóndilo lateral. La clínica puede ser similar, puede haber un dolor y un edema lateral, realmente no se han encontrado ni lesiones óseas asociadas por los reportes han sido tan escasos y realmente es muy raro el compromiso neurológico en este tipo de fracturas. Imagenológicamente, como mencionaba, es muy fácil confundirse con la anatomía normal, las radiografías comparativas son una gran ayuda y hay dos claves importantes que les voy a mostrar. Y es uno, el edema de los tejidos blandos en esa zona y dos, el descenso del centro de osificación. Estos son dos pacientes que tienen un edema muy importante a nivel del epicóndilo lateral. Podemos verlo marcado con las flechas blancas. El paciente de arriba, miren el centro de osificación, se ve fragmentado. Eso es normal. Aquí lo anormal es el edema de los tejidos blandos y por eso se sospechó la fractura, no porque realmente el centro de osificación esté mal. Y en este paciente que ya sí tiene, es un paciente adolescente que tiene ya casi la madurez esquelética, este fragmento sí es una avulsión y acompañado con el edema de los tejidos blandos. Y este era el otro signo que les mencionaba y era el siempre que haya un desplazamiento del epicóndilo por debajo de la superficie articular del capitelo, eso no es normal. Eso ya se consideraría que el paciente tiene una fractura avulsiva y por ende, pues, digamos, está desplazada. Y la otra forma de desplazamiento es cuando ya hay una brecha importante entre el centro de osificación y la región metafisiaria. Como les mencionaba, la radiografía comparativa siempre va a ser una herramienta muy útil. Con respecto al tratamiento, en general se describe que todos estos pacientes se manejan de manera conservadora. A pesar de que los pacientes puedan hacer no uniones similar al anterior, generalmente son pacientes que quedan con un codo estable y que no son sintomáticos. ¿Cuándo consideraríamos operar estos pacientes? En agudo, igual, puede haber intrusiones dentro del codo o en la radiocapitelar, esos pacientes se deben operar. Y en el contexto crónico, algunos, digamos, la complicación más frecuente de los reportes que se han hecho esta fractura es que si hay esos desplazamientos más de 5 milímetros, pueden hacer una rigidez articular. Entonces, se han hecho tratamiento con, dicen que se soluciona sacando el fragmento y ya la rigidez se mejora de manera importante. Lo otro es cuando ya tenemos no uniones, pero o compramientos osteocondrales de la columna lateral, esto ya es un tema muy aparte, estos pacientes sí pueden tener una inestabilidad posterolateral crónica, ya se considera un manejo quirúrgico, pero digamos diferente a la lesión aislada del epicóndilo. Finalmente, dos palabritas de esto, y es que se han dado reportes en la literatura de fracturas biepicondilares, siempre en contexto de luxaciones del codo. Entonces, se ha descrito que siempre en contexto de luxación, las lesiones óseas son tan frecuentes hasta en el 75% de los casos, donde la fractura del epicóndilo medial, como bien se los mencioné,
digamos, en la lesión ósea más frecuente hasta en el 36% de los casos. Y lo otro es que en cuestión de luxaciones del codo, ahí sí es más frecuente el compromiso tanto del nervio cubital como del nervio mediano. Se ha hecho varias especulaciones de cuál es el mecanismo para que usted se luxe y además se fracture, digamos, incluso de manera aislada, los dos epicóndilos. Uno de los autores consideraba que el mecanismo era básicamente el mismo y era que cuando usted caía con el brazo en extensión, el húmero hacía una anteriorización. Primero, por el mecanismo en valgo, se fracturaba el epicóndilo medial y luego que hacía una anteriorización el húmero distal y se rotaba interno, fracturaba el epicóndilo lateral. Pero otro de los autores encontró en su caso que fue secundario a un trauma directo sobre la región lateral. Entonces ahí el mecanismo pensado sería que el paciente, por el trauma directo en la región lateral, fracturó el epicóndilo lateral y por el valgo secundario fracturó el epicóndilo medial. Pero realmente pues no hay un mecanismo claro, pero sí se han dado, ya les voy a mostrar algunos casos en la literatura. Y este es uno de los ejemplos de una niña de 11 años con una luxación postero-lateral, donde podemos ver incluso un fragmento muy grande, pero en la tomografía es muy clara los dos fragmentos, el fragmento del epicóndilo lateral y el fragmento del epicóndilo medial. Los dos fragmentos están totalmente avulsionados y totalmente separados de su huella. Y estos son los reportes que hay en la literatura. En total son 6, todos pacientes mayores de 9 años y todos los pacientes en contexto de luxación, donde básicamente han hecho 3 métodos de reducción, que son estos que les muestro aquí. Uno es el uso de tornillos con rosca parcial, tornillos convencionales. Dos, el uso de tornillos sumergidos, que es como de los últimos casos que se han reportado, uno de los más utilizados. En este caso incluso se utilizó un ancla debido a que el paciente después de la reducción quedó con una inestabilidad en valgo, entonces se le hizo la reparación del ligamento colateral cubital. Y lo otro es la fijación con pines, en este caso con pines dobles para cada uno de los fragmentos. En todos los casos se ha encontrado un éxito, digamos, funcional después del seguimiento a 2 años. Finalmente, entonces, como conclusiones, la primera es que las fracturas alrededor del codo son comunes, con incidencias que son diferentes según la edad y como mencionamos es muy importante conocer los parámetros epidemiológicos. Siempre se debe evaluar toda la extremidad y buscar las lesiones asociadas antes de enmarcar una lesión como aislada. Y el mecanismo de trauma, la clínica y el conocimiento de las estructuras anatómicas en las imágenes nos permiten realizar un diagnóstico preciso y realizar un tratamiento oportuno para evitar malos resultados en estos pacientes. Muchas gracias.